Muy buenos días, sea bienvenido a Líderes de Opinión, un programa que analiza los problemas sociales llevados hasta las últimas consecuencias. Líderes de Opinión, del Grupo FM. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bienvenidos a su programa Líderes de Opinión. Soy su servidor Francisco Ávila Camberos, a sus órdenes, conduciendo esta mañana el programa. Y pues tenemos una deuda con ustedes. Habíamos quedado de volver a invitar al doctor Jeremías Zúñiga Mezano para que nos siguiera platicando su opinión o compartiendo su opinión sobre cuestiones económicas que están afectando al país. Y no tanto lo hacemos con el ánimo de hablar sobre un tema a lo mejor ya muy trillado, quejarnos de la situación, etcétera, sino más bien lo hacemos con el ánimo de encontrar soluciones, de buscar alternativas y de enderezar el rumbo para que México sea un país que brinde oportunidades, empleo y sobre todo seguridad jurídica, etcétera, todo lo que los mexicanos anhelamos, deseamos y sobre todo ahora que está por empezar el año. La idea es que empecemos el 2017 con nueva esperanza, con nuevos ánimos, con nuevos ímpetus para poder resolver los problemas que nos aquejan como nación. Doctor, bienvenido. Lo prometido es deuda. Aquí estamos otra vez platicando sobre temas económicos y sobre todo en un ánimo pero positivo, buscando las soluciones que nuestro país requiere, porque hemos hablado no solamente de lo que cuesta la corrupción, que eso es un tema que todos los días maneja pues diversos comentaristas, diversos medios, sino también de ver ahora cuánto nos cuesta la ineficiencia. Así es, primero agradecer la oportunidad de estar aquí en Líderes de Opinión y bueno, saludar a todo el auditorio. El tema económico es un tema que poco se le da importancia, el tema financiero, sin embargo es un tema relevante para todos que nos debe interesar a todos, sobre todo en este momento que la situación financiera es adversa y el día de hoy, bueno, es darles el cómo se pueden encontrar las soluciones, primero para reactivar la economía del estado de Veracruz, que traerá como consecuencia que se reactive la economía de las familias veracruzanas. Si se reactiva la economía de las familias veracruzanas, esto implica si se logra que cada familia tenga un ingreso y no un ingreso proveniente de algún programa social o asistencial, sino un ingreso propio, un ingreso que permita a cada familia en libertad poder acudir a un centro comercial, al súper y adquirir los productos que satisfagan sus necesidades. Esa reactivación económica es muy importante porque provoca que se disminuya la violencia, provoca que las familias se sientan más plenas, que haya incluso menor violencia en el hogar, porque cuando hay problemas económicos en las familias se detona también la violencia dentro del hogar. Y esto también provoca que hoy los niños, adolescentes y sobre todo los jóvenes que de acuerdo a los índices de natalidad, a los índices del INEGI, los jóvenes de 25 años es el único sector de la población que disminuyó su expectativa de vida. Esto debido a que son precisamente quienes están más expuestos por actividades delictivas, lo cual provocaría que si se reactiva la economía, todos los jóvenes tengan una expectativa positiva de vida, tengan oportunidades de estudiar y oportunidades económicas, lo cual es necesario para que esto se dé, que el gobierno del estado genere las condiciones de seguridad, de productividad, agilice los trámites para abrir empresas, que se abata la burocracia, porque desafortunadamente hoy muchas empresas tienen que dedicar parte de sus recursos a atender trámites burocráticos y estos recursos, bien aplicados en la iniciativa privada, generarían más empleos, generarían una mejor productividad, provocaría que hubiera mayor generación de riqueza y
por consecuencia mejorar incluso los salarios de los trabajadores. Sin embargo, si el gobierno es un obstáculo para la iniciativa privada, para la llegada de inversiones, si se genera la extorsión que en algunos casos se da para conseguir un permiso de uso de suelo o para conseguir un permiso con alguna autoridad municipal, o es lento el trámite para darse de alta ante el sistema de administración tributaria, esto de alguna manera le genera lentitud a la creación de nuevas empresas, de nuevos comercios, y muchos optan por estar en la ilegalidad, es decir, no registrarse como empresarios formales, sino están en la informalidad, y esto al final afecta a la economía porque no se tributa de manera equitativa a todos. Ahora, también la sociedad que exige que cada peso que es derivado de las tributaciones, de los impuestos, porque yo insisto, no hay veracruzano o mexicano que no tribute, porque hay impuestos directos o indirectos. Los directos son los que se pagan por la generación de la riqueza, los que pagan por actividades profesionales, económicas, las empresas y las personas físicas, pero los impuestos indirectos es el que todos, cuando vamos al súper a comprar nuestros alimentos, ahí estamos pagando un impuesto indirecto, y esa riqueza tiene que ser aplicada de forma eficiente para la sociedad. Estoy convencido que si se aplicaran los recursos derivados de impuestos a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, esto provocaría que la gente viviera en la formalidad, tributara de manera correcta. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, que estos recursos no son aplicados de forma correcta. El caso del crédito que los gobiernos piden para inyectarle dinero a la economía, mejorar la infraestructura carretera, la infraestructura turística, mejorar la tecnología en el campo, que Veracruz tiene una vocación, insisto, industrial muy fuerte, porque contamos con gas, contamos con la materia prima, y esto provocaría que si un crédito que pide el gobierno del estado no es utilizado para gasto corriente, sino es utilizado para el desarrollo de infraestructura, combinado con la disminución de los trámites burocráticos y logrando hacer que esta gran burocracia que hay en el estado de Veracruz los pongamos a hacer algo en beneficio de la sociedad, Veracruz podría crecer de manera importante en temas económicos y provocará que se mejore la calidad de vida de las familias veracruzanas. Por dar solo un ejemplo, la Secretaría de Educación de Veracruz es la secretaría que más empleados tiene. Sin embargo, si uno va y visita la Secretaría de Educación, se puede dar cuenta que hay mucha gente que pareciera sin hacer nada, y esto lo que provoca es que esas personas que pueden tener grandes conocimientos y habilidades, si fueran reubicadas en algunos otros centros de trabajo, yo no digo que se vayan a la calle, que los despidan, yo solo lo único que pido es que los pongan en lugares donde la sociedad requiera la atención de servidores públicos, porque de lo contrario lo único que se vuelven es una carga para el Estado, que millones de pesos que podrían estar siendo aplicados al tema de la educación, de la infraestructura, del desarrollo de Veracruz, pues únicamente se queda en el gasto de la nómina, y se vuelve un gasto porque no están produciendo nada, no están siendo eficientes, y por lo tanto no se traduce en una inversión para la sociedad. Hay algo que me preocupa. En cualquier empresa privada, el número de empleados administrativos tiende a disminuir porque hay sistemas de cómputo, porque hay programas muy sofisticados que pueden hacer con mucha facilidad, con mucha eficiencia y con mucha rapidez el trabajo de muchos empleados. Quiere decir que el número de empleados administrativos va decreciendo y va incrementándose el número de empleados que están en la operación. Hablo de una constructora, por ejemplo, pues se privilegia los ingenieros, los arquitectos, la gente que está en las obras, los maestros de obra, etcétera. Y en la oficina tiende a disminuir el número, pero en el gobierno sucede al contrario. Parece que hacen a un lado los programas de cómputo, las computadoras, y hay lugares, hay oficinas donde está un escritorio pegadito al otro, están los empleados codo con codo porque están amontonados, y resulta que no están haciendo muchos de ellos nada. Al final están consumiendo un recurso que no están justificando con resultados. ¿Qué es lo que sucede?
que como se va el dinero ahí, pues no hay para carreteras, no hay para alumbrado público, no hay para saneamiento de agua o tratamiento de agua, en fin, no hay para rellenos sanitarios, no alcanza el recurso y pues algunos políticos y gobernantes están pensando en cómo hacer para subir más los impuestos. Entre más suban los impuestos, que ese es otro problema, pues la sociedad trata de rehuir porque son cargas muy fuertes. Alguien me decía que tan solo el circulante, en el dinero que se mueve en efectivo, en un año ha subido el 19%. ¿Qué quiere decir esto? Pues es una solución, bueno, es una interpretación que indica que se está yendo mucho recurso a la economía informal. Y eso va en detrimento de las empresas que sí pagan impuestos, de los causantes cautivos. Crítica la situación, pero vamos a hablar ahora ya de soluciones, porque si no vamos a aterrar a nuestros amables radioyentes. Vamos a una pausa y si les parece bien, regresamos para que el doctor Jeremías Zúñiga nos comente qué soluciones son las que se pueden aplicar. Continuamos con su programa Líderes de Opinión y estamos platicando esta mañana con el doctor Jeremías Zúñiga Mezano. El tema es la situación económica que tiene México, la crisis económica que vivimos y cómo se puede resolver. Doctor, hablamos de la ineficiencia, hablamos del exceso de empleados que hay en algunas dependencias, algunos de los cuales tienen mucho trabajo y otros no tienen nada que hacer. Me da la impresión que un país viene siendo a lo mejor como un automóvil. El automóvil más o menos funciona, pero con el paso del tiempo requiere una afinación, requiere un ajuste, requiere pues a veces un mantenimiento mayor o a fondo para poder corregir lo que tiene mal, si no va a provocar un accidente. Nuestra economía definitivamente va muy mal, parece ser que las autoridades no se han dado cuenta de ello y obviamente hay que hacer algo. Tú das pues algunas opciones, como por ejemplo que haya más movimiento económico, que se generen empleos. Está bien, creo y estoy convencido que esa es parte de la solución, pero también tenemos que buscar que el gobierno gaste de manera más eficiente. Eso es clave. Cada peso que el gobierno tiene, debe de invertirlo. ¿Esto qué implica? Que se vuelve un gasto y no produce nada cuando únicamente lo utiliza para las cuestiones del gasto corriente. ¿Esto qué es? Pues comprar vehículos nuevos, el tema del pago de celulares, el tema de las nóminas. Veracruz tiene dos problemas graves. Uno, que el promedio de edad de los el promedio de educación de los veracruzanos es de 8 a 9 años, de acuerdo a los datos del INEGI. Y en la Secretaría de Educación es la dependencia que más empleados tiene, pero más empleados administrativos. Hace rato usted comentaba la importancia de los operativos. Toda esta cantidad de personas que en su mayoría son pedagogos, son académicos, pero que los han asignado a una oficina, podrían ser integrados a alguna escuela, algún centro educativo para elevar de alguna manera el nivel y los años de estudio y de formación, o que se dedicaran al tema de la investigación para que hubiera una aportación a la sociedad. Dos, el tema de los dineros. No puede estarse yendo todo el dinero únicamente para el pago de las cuestiones personales de los servidores públicos de primer nivel. El dinero tiene que ir a donde detona la inversión y lo hemos insistido, es en el caso de la infraestructura. El Estado que le apuesta al desarrollo de la infraestructura, sea carretera, sea turística, sea industrial, es el Estado que progresa económicamente, porque lo hemos dicho aquí, el gobierno solo tiene que generar las condiciones, de ahí van a llegar los empresarios. ¿Cuál es el otro problema grave? El tema de la inseguridad. No puede haber más burócratas con tan pocos policías. El problema que necesitamos en este momento en Veracruz es una mejor policía. ¿Y cómo se puede hacer esto? Bueno, aprovechando los diferentes convenios de becas que hay tanto con la Universidad Veracruzana, con las escuelas particulares, para focalizar lo que es desde su formación universitaria los policías que en 2 o 3 años formarán estas instituciones. Es decir, hay que redireccionar todo ese personal que está sin hacer nada a áreas donde puedan aportar. Debemos de tener claro, y lo hemos insistido,
solamente hay 4 instrumentos, 4 mecanismos para que el gobierno federal se allegue de recursos, a través de los que va a dar la federación, que en este momento está más que claro que por cuestiones políticas electorales no van a rescatar a Veracruz, a través de la recaudación de impuestos o elevar los impuestos, y en Veracruz la economía empresarial está tan mal que sería eso inviable para generar más empleos si les incrementan la carga tributaria. Y la otra sería hacer esa gran alianza, ese gran acuerdo con los empresarios, que todos los empresarios veracruzanos van a tributar de enero a mayo en promedio. Bueno, que se lograra un acuerdo para generar estímulos fiscales para que los empresarios pudieran adelantar esas contribuciones, porque el gobierno tiene su problema económico en este momento. Y si estas contribuciones se aplicaran directo a infraestructura, que se aplicaran a la detonación de inversiones, reactivaríamos la economía en este momento y provocaría que en los próximos 5 meses ya hubiera una movilidad económica que le dé mayores ingresos a las empresas, y como consecuencia se va a ver convertido y traducido en más impuestos, y se hace un círculo virtuoso. Y la otra opción es a través de la contratación de créditos. Entiendo perfectamente que en Veracruz y en el país se le tiene temor a la contratación de créditos por parte del gobierno, porque lamentablemente muchos de estos créditos que se han contratado, que si les llaman bursatilización o les llaman refinanciamiento de la deuda, el problema ha radicado que se han utilizado los recursos para cuestiones personales, para gasto corriente, o ni siquiera se han detonado en el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad. Pero hoy una salida sería pedir un crédito lo suficientemente amplio, con unas condiciones de intereses muy bajas, y que se pudiera ese dinero totalmente aplicar al desarrollo de la infraestructura de Veracruz. Eso provocaría que se detonara el empleo en todas las zonas de Veracruz, reactivar las zonas de vocación industrial. He puesto de ejemplo Orizaba. Hace 50 años tenía 57 industrias, hoy solo quedan 5 industrias. Se están yendo las industrias importantes de Veracruz. ¿Esto por qué se da? Porque, bueno, se crean impuestos o se le sube el impuesto como el 3% a la nómina, y lo vimos, hubo una empresa que estaba instalada en Veracruz y por el 3% de la nómina se fue a Oaxaca, tan solo ahí pasando la colindancia con Oaxaca, por el tema del 3% a la nómina, cuando Veracruz lo que necesita es la generación de empleos. Por eso yo he insistido que el gobierno tiene que convocar a los empresarios y dar estímulos fiscales, facilidades con terrenos. En el gobierno anterior vimos que se donaron terrenos a empresas dedicadas a los centros comerciales, a los súper. Bueno, esos terrenos que se donaron, ahora que el gobierno actual exija que se construyan esos centros comerciales para que generen derrama económica con la contratación de personal, que contraten a las constructoras de Veracruz y que el dinero se quede aquí para que haya movilidad, que se revise también esa parte, porque muchos de los terrenos fueron donados o a inmobiliarias o a centros comerciales, y de esta manera podríamos generar empleos. La zona de la tecnología del campo. Veracruz es productor número 1 a nivel nacional de chayote. Por dar un ejemplo, el 88% del chayote se produce en el estado de Veracruz, más del 50% de la naranja y del limón, el tema del café, el tema de la caña. Bueno, ¿qué podríamos hacer? El gobierno ayudar a que estas empresas, no que el gobierno lo haga, sino que los oriente, conseguir créditos para mejorar la tecnología, elevar el tema de la producción, ser competitivos, y que el gobierno ayude en este momento a venderle todos estos productos a los chinos. Los chinos en este momento tienen en promedio 200,000 millones de dólares para comprar alimentos. Imaginemos qué se podría hacer con un campo como el de Veracruz, con tecnología de primer mundo,
se pagaría en automático en el primer año que le empecemos a vender a los chinos. Pero yo insisto, el secretario de Desarrollo Económico de Veracruz, los subsecretarios deberían estar diario hablando por teléfono con empresarios chinos, japoneses, holandeses, italianos, incluso hasta con gente, los empresarios de la India, y no estar solamente en sus oficinas. Y tampoco le pueden preguntar al gobernador, porque el gobernador no es todólogo, oiga, ¿qué hacemos? Pues si le preguntan, que los corra, porque ellos están para ayudar a un gobierno a funcionar. En este momento, yo insisto, los chinos es un gran mercado porque diario llegan miles de contenedores a México y todo lo que es Centro y Sudamérica, y se regresan vacíos. Ellos están buscando qué comprar, insisto, traen 200,000 millones de dólares solo para la compra de alimentos. Ese dinero con un crédito, ¿a poco no se les podría invertir para mejorar todo lo que es la producción y la tecnología de riego en el campo? Que Veracruz es de los estados más atrasados en producción agrícola, agropecuaria y ganadera. Lo hacemos de manera rústica, y con estas inversiones podríamos detonar el empleo y provocar que todas aquellas familias que han salido del campo regresen al campo. El campo es una actividad muy digna que genera mucha riqueza, y por eso incluso hay un comercial, ¿no?, de una camioneta. Ese comercial que vemos ahí de la camioneta que dice APA, pues ese comercial es presente para esta gente porque demuestra que el campo genera riqueza. Desafortunadamente muchos abandonan el campo porque los programas asistenciales para el campo han hecho ineficiente el campo, porque no se paga los apoyos por la producción, sino únicamente por el número de hectáreas. Si el gobierno cambiara el esquema y dijera, a ver, por tantas toneladas que produzcas, te doy un pequeño estímulo para que compitas en el tema de los precios con otros países. Pero aquí se entregan los programas al campo, simplemente se produzca o no. O simple por el hecho de tener hectáreas, y ya se les da el dinero. Terrible. Bueno, pero hay soluciones. Vamos a platicar de las soluciones, como ya lo estamos haciendo ahorita, después de una breve pausa. Continuamos con su programa Líderes de Opinión, y estamos platicando esta mañana con el doctor Jeremías Zúñiga Mezano sobre el tema de la situación económica del país y las soluciones a la crisis. Yo estoy de acuerdo en la mayoría de las observaciones, de los comentarios que nos hace el doctor. Sin embargo, hay algo que me hace un poquito de ruido. Uno de los problemas que tenemos es que el gobierno tiene demasiada burocracia. Y no es justo que lo que pagamos para tener carreteras mejores, alumbrado mejor, policía mejor, en general mejores servicios públicos, se vayan a pagar sueldos de gente que no se necesita. Tú sugerías que parte de ese personal se reubicara. Yo lo que quiero decir es que reubicándolos, y siguen siendo empleados del gobierno, pues van a seguir consumiendo recursos. Y ahorita lo que necesitamos es adelgazar la nómina para poder canalizar el dinero que se requiere hacia infraestructura. Y quiero esto compartir contigo y desde luego con nuestros amables radioyentes, una anécdota que alguien me platicó. Dicen que en una ocasión un gobernador del estado le decía a un alcalde, tengo un dinero ahí que me sobra, ¿qué quieres que te haga? O una carretera o la escuela. No puedo hacer las dos cosas, una u otra. Decía, pues quien me narró la anécdota, que el presidente municipal con mucha sabiduría le dijo, mire señor gobernador, si hacemos la escuela y no hay carretera, no va a querer venir ningún maestro, porque es una brecha la que tenemos, que en época de lluvias es un lodazal. Si me hacen la carretera, la escuela va a llegar solita, los profesores van a llegar, hay un gran beneficio para la comunidad porque van a poder sacar las cosechas, van a poder salir con más facilidad a adquirir lo que requieren, van a tener mejor acceso cuando alguien esté enfermo a un médico, etcétera. Entonces, con esto quiero señalar la importancia de la infraestructura en el desarrollo de una comunidad, y lamentablemente esa infraestructura se ha descuidado. Tenemos carreteras en algunos casos de tercera o de cuarta, llenas de agujeros sin señalamientos suficientes, con dimensiones muy reducidas para el tráfico tan intenso que hay. Nada más abramos la nota roja de los periódicos y nos damos cuenta de la enorme cantidad de accidentes que hay todos los días.
¿Cuál es tu opinión? Y sobre todo el tema, retomo un poquito lo que comentamos hace un momento, ¿cuál es el tema o cuál es la solución que tú crees que puede aplicarse para el tema de la burocracia? En mi opinión, hay que adelgazar al Estado, hacerlo eficiente. Si no, le pasa como a los gorditos, les da colesterol, les da azúcar, les da hipertensión, etcétera. ¿Por qué? Porque están muy obesos. Nuestros gobiernos de todos los partidos, aquí en México, creo que ninguno se salva, en mayor o menor grado tienen un exceso de personal que no se requiere. Ahí coincido plenamente. ¿Qué hay que hacer? Congelar las plazas, no contratar a nadie. Hoy precisamente... Y cortar, hay que ser prácticos, a grandes males, grandes remedios. Esa gente que está ahí sin futuro, sin hacer nada, calentando un lugar, le está quitando el sueldo o está quitando recursos para pagarles mejor a los que sí les quitan el sueldo. Eso sería un tema. Y además, la gente que sobra podría acomodarse en la iniciativa privada y ser más productivos y tener un mejor futuro que estar atrás de un escritorio, jugando con la computadora, comiendo a todas horas o todo el día. Por eso hay muchos gorditos y gorditas ahí y haciendo muy poco. Yo creo que esto es algo que debe de hacerse con criterio, con cuidado para no ser injustos, pero finalmente sale más barato liquidar a esas personas y que busquen otro empleo o que con el dinero de la liquidación se vuelvan empresarios. Algo hay que hacer, pero no podemos tener una burocracia tan grande, 180,000 maestros. O ya no digamos maestros, gente que corre la Secretaría de Educación, me parece aberrante en un estado donde alguien, creo que tú me lo comentabas la vez anterior, ha aumentado la matrícula en cierto número de años 3%, en cambio el gasto en educación subió el 45% en ese mismo periodo. Y la mayoría de los recursos se van al pago de nómina. La burocracia del estado de Veracruz supera los 300,000 trabajadores. ¿Estamos hablando nada más de burocracia que depende del gobierno del estado o en general? En general, la burocracia que depende del gobierno del estado, incluyendo a maestros, todos los que cobran del erario público. Aparte de los burócratas federales y municipales, que también son bastantitos. Exacto, aparte los federales y los municipales. ¿Esto qué implica? Definitivamente tiene que haber un reajuste en cuanto a la nómina al personal. Si se hace ese reajuste, todos estos recursos que se destinan al pago de sueldos se generarían y dedicarían al mejoramiento de la infraestructura y de la tecnología, lo cual atraería inversión, generaría empresas y estas personas no se quedarían sin un ingreso, se podrían competir para que a través de la iniciativa privada ellos sean contratados, pero hoy estamos atrapados en un círculo negativo donde como no hay infraestructura, no hay nuevas inversiones, no hay nuevas empresas, provoca que la burocracia solo dependa del gobierno. Yo pregunto, ¿en Jalapa qué industria hay? ¿En Jalapa qué empresas hay? La mayoría de la población vive del gobierno del estado, vive de la nómina. Necesitamos que a Jalapa lleguen nuevas empresas, que se detonen las industrias, tan solo un sector que está olvidado. Y acabo de estar hace unos días ahí en Naulinco. Naulinco están empolvadas literalmente las máquinas porque necesitan orientarlos, necesitan actualizarse para hacer una industria del calzado como en una época lo fue, que detone el empleo y que todas estas personas que podrían trabajar en esa región, ¿qué se requiere? Primero, mejorar la carretera porque es complicado y peligroso llegar a Naulinco. 2, si se arreglara esa carretera y se les asesorara a todos estos artesanos del calzado cómo sacar sus productos y venderlos en lugares como Veracruz, aquí el gobierno del estado podría orientarlos, ayudarlos a conseguir créditos porque desafortunadamente
muchos de estos pequeños empresarios no saben cómo hacerle. Y si se les orienta, esos productos tan económicos y de una calidad muy elevada al calzado de Naulinco podrían venderse aquí en la zona conurbana, podrían llevarse a la zona de Jalapa, pueden llevarse a otros estados. En León, Guanajuato, que es otro lugar de calzado, es increíble que ahora el calzado lo están trayendo de China, cuando aquí podríamos estar maquilando a costos muy baratos, generar el empleo. Necesitamos que toda esta zona conurbana de Jalapa, Coatepec, Naulinco, Banderillas, tenga la llegada de nuevas industrias, de nuevas empresas, para que la gente no esté pensando en cómo ingresar al gobierno a trabajar para llegarse a una fuente de recursos. Necesitamos que el gobierno adelgace, que el gobierno, su nómina sea más eficiente, y estoy seguro, porque está comprobado por estudios, que cuando hay menor personal en una dependencia se agilizan los trámites porque no se estorban, porque hay un compromiso, se puede medir la productividad. Cuando hay demasiado personal, todos echan la culpa y andan viendo qué le toca hacer a quién. ¿O qué trámite nuevo inventan? Que eso es lo peor, para poder justificar su puesto. Entonces, donde se hacían 3 trámites, ahora hay que hacer 10, porque hay que justificar el trabajo que hacen personas que originalmente no se necesitaban y que llegaron ahí no por méritos propios, sino llegaron por una recomendación, porque un familiar o porque el sindicato o porque un político los puso. Entonces, todo eso tiene que cambiar si es que queremos realmente resolver los problemas. Hay una dirección que ayer precisamente teníamos una reunión con el nuevo secretario de Educación, y hay una dirección en Jalapa del área educativa que cuando la crearon en el gobierno de Fidel Herrera tenía 4 personas. Hoy tiene 4 pisos con empleados que no hacen en su mayoría nada, se estorban. Y esa dependencia que funcionó de una manera eficiente cuando eran solo 4 empleados y se empezaron a generar muchos problemas cuando ya eran 4 pisos el edificio. Hay en este momento quizás más de 60 empleados y han creado una cantidad de trámites burocráticos que hoy las universidades tienen que destinar personal específico para atender la burocracia, cuando este dinero podría estar destinado a mejorar planes de estudio, calidad educativa. Y entonces uno dice, pues eso es lo que hay que evitar. El gobierno debe de crear escenarios para que cada ciudadano genere su propia riqueza. Acabemos con los programas asistenciales, acabemos con el cliente, con el clientelismo que se le dio a los sindicatos y que para efectos político-electorales les daban oportunidad de meter a su gente a trabajar, aunque no hicieran nada, los comisionaban, les daban demasiados beneficios, y hoy lo que provoca que Veracruz no tenga recursos más que en algunos casos para la nómina. Ejemplo, ahí está el problema de las pensiones, que va a colapsar por algo tan sencillo, porque el pensionado cuando fallece, pues la pensión se la deja al familiar, pero hoy hay un problema que han detectado inclusive dentro de la Universidad Veracruzana, que hay personas de ya edad muy avanzada que incluso se están casando con personas más jóvenes, 20, 30 años, pero fíjense este dato que además ya está documentado por la Universidad Veracruzana, y ayer me lo ratificó un investigador de la Universidad Veracruzana, porque están haciendo una investigación, que una persona, un pensionado de 70 años, se casó con una persona, una señora de 40, con un compromiso para que lo atendiera a cambio de cuando fallezca, la pensión pasa a la señora. Todo eso hay que cambiarlo, todo eso hay que revisarlo, por eso yo hablo de un ajuste profundo. El tema sindical y el tema de prestaciones es interesantísimo, y si lo tocamos van a dar ganas de salir corriendo, pero vamos a una pausa y lo tocamos regresando con mucho gusto a su programa Líderes de Opinión. Continuamos con su programa Líderes de Opinión y estamos teniendo una plática muy interesante con el doctor Jeremías Zúñiga Mesano. Estamos hablando sobre los cambios profundos que debe haber en la administración pública para hacerla más eficiente, para que el dinero de nuestros impuestos, que con tanto esfuerzo pagamos, sirva para
que vivamos mejor los mexicanos, para que podamos tener carreteras mejores escuelas, mejor alumbrado público, mayor seguridad, mejor tratamiento de la basura, tratamiento adecuado de las aguas negras o aguas residuales, en fin. Para eso pagamos impuestos, no para que se gaste ese dinero en burocracia y otra parte se lo roben. Por eso es que estamos como estamos. Y esto hay que cambiarlo, y la idea del programa es pues tratar de cambiar conciencias, tratar de hacer conciencia entre la ciudadanía para que exija sus derechos y vea que sus recursos, que el dinero que paga vía impuestos sean bien aplicados. Doctor, me preocupa una cosa, las pensiones es un problema, ese es también un hoyo negro en las finanzas públicas, y otra cuestión es las prestaciones que tienen algunos burócratas que fueron probablemente otorgadas por ocurrencias de algún político que quiso quedar bien, porque finalmente los maestros son muy numerosos, finalmente ellos votan, y obviamente lo lógico es que tuvieran cierta gratitud con quienes ha dado algunas prestaciones que nadie más puede dar, porque implica muchísimos recursos. Pongo un ejemplo, hace unos días había una protesta en el centro de Veracruz porque no habían recibido su pago. Fue un reportero a entrevistar a los maestros que estaban protestando y les preguntó si ya habían recibido su quincena y dijeron que sí, pero que a algunos no les había llegado su rezonificación, otros estaban esperando algunas prestaciones, no recuerdo ahorita el nombre de ellas, en fin, prestaciones y prestaciones y prestaciones y prestaciones que finalmente vienen poco a poco mermando los recursos de que dispone el gobierno para hacer obras de infraestructura y que tiene que emplearlos en pagar sueldos. A veces las prestaciones son altísimas. Yo no me explico cómo, por ejemplo, en algunas dependencias del gobierno federal se dan 3 meses de aguinaldo. Bueno, eso es terrible. En el mundo laboral y en la vida real no hay empresa que pueda pagar eso, porque simplemente si lo paga, tiene que repercutir esos costos dentro de sus precios y se sale del mercado. No va a haber quien le compre, sus productos van a ser muy caros. Entonces, yo creo que hay que revisar todo a fondo. Es una excelente oportunidad que se nos presenta ahorita derivada de la crisis, y si queremos realmente corregir el rumbo, corregir los problemas, resolverlos y no simplemente patear la pelota hacia adelante, tiene que revisarse todo esto. Tienen que pagarse buenos sueldos, estamos de acuerdo, porque eso ayuda a evitar la corrupción, pero tiene que reducirse el número de empleados y de empleados públicos, de burócratas, para que sean los estrictamente necesarios. Hay que pagarles mejor, pero también hay que revisar las prestaciones. Algunas son descabelladas, que merman de manera muy significativa las finanzas públicas. ¿Qué es lo que ha pasado? Que muchos servidores públicos jamás han sabido lo que es generar riqueza, jamás han trabajado en la iniciativa privada y, lo más grave, ni siquiera estudiaron ciencias políticas o administración pública o administración en general. ¿Esto qué implica? Que ellos están sentados en una oficina, ven que de la federación les depositan a la cuenta N número de millones de pesos, que pues no les costaron, simplemente están ahí depositados. De las contribuciones que dan los veracruzanos, los ciudadanos, llegan los recursos, y como ellos no les cuestan, pues los despilfarran. No saben que el dinero es para invertir, no para gastar. ¿Esto qué implica? Que esos dineros, pues se les hace fácil contratar a sus asesores, que muchos de ellos son sus cuates, son sus familiares, y que inclusive los ponen o sus cómplices. Hasta eso. Y los ponen con sueldos altos y les piden un porcentaje del salario. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Que no solo cobran durante su sexenio o el periodo que están en el gobierno, sino además en la salida todavía los quieren basificar para dejarles una carga al próximo gobierno, pero que ellos puedan seguir obteniendo ese porcentaje que les cobran. Porque hay muchos servidores públicos que tienen que dar un porcentaje de su dinero
a la persona que los colocó, que les dio el trabajo. Esto desde luego lo que en algún momento ha provocado y hoy se vive es que hayan colapsado las finanzas públicas, porque no hay gobierno que pueda pagar más de lo que ingresa en nóminas, y como ellos no son competitivos ni productivos, lo único que tarde o temprano se tienen que recurrir a las contrataciones de créditos. ¿Y esto en qué se refleja? Pues ya no hay dinero para infraestructura, no hay dinero para medicamentos, no hay dinero para hospitales, y como resultado se tiene una parálisis económica que provoca la cerrada de algunas empresas, desempleo, violencia, inseguridad. ¿Qué se tiene que hacer? En este momento se tiene que ser firmes y determinantes. Toda persona que en el servicio público no sea necesaria, se le tiene que liquidar o anticipar su jubilación, generar un esquema de retiro voluntario. Nada más que generar su jubilación va a implicar que ahora no va a trabajar y sí va a cobrar. ¿Y quién va a pagar? El mismo gobierno. O sea, esas respuestas o soluciones ya las he escuchado, pero no había yo tenido oportunidad de rebatirlas, así es que ahorita con todo respeto lo comento. Me preocupa. Pero en el largo plazo sale más económico que seguirlos teniendo ahí. Sin hacer nada. Porque además no solo nos cuestan, estorban. Y esto provocaría la simplificación de los trámites administrativos. Si el gobierno tuviera menos empleados, estaría forzosamente obligado a simplificar por la incapacidad de atender toda la burocracia que ellos han inventado para justificar tantos puestos de trabajo. Entonces, si el gobierno genera un esquema de ahorro a través de adelgazar las nóminas del Estado, esto lo que generaría es que ese dinero se dedicara a la generación de riqueza a través de las empresas y la iniciativa privada. ¿Será que no lo saben y por eso no han adelgazado la nómina? ¿O será que esto tiene un costo político y afecta los intereses de quienes sueñan en su cabecita que pueden aspirar luego a un cargo más alto y entonces no quieren alborotar el avispero, dejan las cosas tal cual, no resuelven y dejan pateando la pelota a ver quién la viene a resolver, quién viene a resolver el problema? Hay un costo político inmediato, pero en el largo plazo, en el mediano y largo plazo, hay una solidificación política. ¿Por qué? Se pueden decir todos los discursos que quieran en materia de finanzas, de economía y de seguridad, pero con discursos no se resuelve nada. La gente va a estar satisfecha cuando se pueda subir un transporte que auténticamente sea público y que no se filtre, que no tenga hoyos y que no se moje la gente cuando va ahí. Que pueda pedir un taxi, que el taxi se tenga total certeza que es un taxi legal, concesionado, limpio, en buenas condiciones. Cuando puedan viajar por las carreteras y las carreteras no tengan hoyos, no haya peligro en las carreteras, la gente entonces va a respaldar al político que hizo esto. Dejemos de pensar en la política asistencial, la política que se compran electores a través de nóminas, a través de despensas. Ese costo político hay que pagarlo en este momento, porque desde luego que si se despide una cantidad importante de empleados que son una carga para el desarrollo de las familias veracruzanas, pues habrá que pagar ese costo mediático. Pero si el gobierno después de unos meses actúa con responsabilidad y provoca la llegada de las empresas y estas personas se contratan en la iniciativa privada o los orientan para que abran su propia empresa, su propio negocio, la gente se va a sentir más satisfecha porque se va a sentir productiva. De lo contrario, jamás vamos a romper el esquema de privilegios. No es posible que haya servidores públicos que les paguen hasta la casa por irse a vivir a un lugar. ¿Que acaso en los lugares como Jalapa, Poza Rica, Coatzacoalcos no hay personas capacitadas y se ahorraría tan solo todos estos viáticos que se les pagan aparte de los sueldos altos? Entonces sí hay cómo adelgazar la nómina,
hay cómo reactivar la economía. En Veracruz, insisto, hay más de 177,000 empresas, 98.7% de ellas son micro, pequeñas y medianas empresas registradas en un padrón del INEGI, de la Secretaría de Economía, que dice cuántos empleados tiene, a qué actividades se dedican, en dónde están. Esas sí existen. Y hay más de 130,000 concesionarios que, vamos, desde mi óptica y desde la óptica de muchos economistas, también son empresarios, pero bueno, en los padrones se distinguen entre empresarios y concesionarios. Al final, un concesionario de transporte público es empresario. Si a todos estos se les junta y se llega a un acuerdo de simplificación administrativa para el pago de impuestos, el esquema del reemplacamiento que está considerado en la ley de ingresos cada 3 años, en lugar de mandar a hacer placas, ¿por qué no copiar el esquema de otros estados como la Ciudad de México? No se vaya. Cambia la calcomanía, nada más. Es más, vaya usted, paga al banco el puro derecho, lo guarda en su guantera, y no tenemos que invertir en placas. El tema de las licencias, lo mismo, no hay necesidad de estar cambiando la licencia porque se entiende que es un método de recaudación, pero usted sabe los millones de pesos que se gastan en mandar a elaborar las placas, mandar a elaborar las licencias, y el tema de situaciones que han inventado para recaudar. Si se lograra un acuerdo con todos los empresarios, todo ese dinero se podría lograr la reactivación económica, pero la gente no quiere pagar porque dice, se lo están robando. Claro. No lo ponen. O lo están usando mal. O lo emplean mal. O sea, yo tengo que pagar contribuciones para que ellos vivan bien y mi empresa esté mal. Por eso la gente se resiste al pago de los impuestos. Doy un ejemplo. Hay otros países, ejemplo uno en lo particular, Italia, tiene un ICR del 35%. Allá las gasolinas cuestan el doble de lo que cuestan aquí. Nada más que hay que aclarar que a lo mejor allá la gente gana el doble, el triple o el cuádruple de lo que gana aquí. Y no solo eso, el punto es que el transporte público es público, de calidad. La gente puede salir a la calle y tiene lugares de esparcimiento donde, si ustedes observan, la mayoría tiene un nivel de vida estándar. La mayoría vive en pequeños departamentos que allá les llaman piso, y hay un nivel de vida muy homologado. No hay esas diferencias. Los extremos que tenemos como aquí acá podemos ver en algunas colonias como en la Reserva o las Amapolas, donde ni siquiera hay servicios básicos y tenemos fraccionamientos de lujo, cercados, electrificados. Eso no se da en esos extremos. Hay una clase media muy sólida, muy amplia, que es la que mueve la economía. Y eso aquí en México no se está dando, en Veracruz no se está dando, porque los dineros que se pagan para que eso existiera se dedican al pago de burócratas, sus privilegios. Vean los bonos de los diputados que les acaban de dar, que es una ofensa para un país que, de acuerdo a Coneval, más del 60% de los mexicanos padecen un grado de pobreza. Y estamos hablando que en México ya somos más de 122 millones de personas, de acuerdo a la ONU, 129. El 60% tiene al menos un grado de pobreza. ¿Y esto qué se ha querido hacer? Pues con una despensa, con una lámina y un piso firme, jamás saldrán de la pobreza. Se requiere crear condiciones de riqueza para que ellos mejoren su calidad de vida y tengan una expectativa positiva para seguir viviendo y mejorar el entorno de su familia. Hay mucho que hacer, doctor. Yo creo que tenemos que partir de que hay que hacer, válgase la redundancia, muchos cambios en el gobierno. Ojalá las autoridades de todos los niveles, de todos los partidos, se den cuenta de la situación y procedan para lograr una transición de una situación de crisis a una situación más confortable para todos, sin correr riesgo de que por esa pobreza, por esos rezagos, pueda haber algún problema más severo de tipo social. Así es, eso es algo que hay que evitar. Se requiere una gran alianza entre la sociedad y el gobierno, teniendo presentes que son los empresarios los que generan la riqueza. En este momento estoy seguro que si el gobierno de Veracruz, el gobierno que encabeza el licenciado Miguel Ángel Yunes Linares, convoca a los empresarios de Veracruz
en una convocatoria no solo de escuchar, sino de tomar en cuenta sus opiniones y a través de las cámaras empresariales, de los organismos que aglutinan a los principales empresarios del estado de Veracruz, se les convoca, se les invita a dar soluciones, ideas y propuestas y se actúa en conjunto, Veracruz reactiva su economía. Que nos quede claro, ni la sociedad por sí mismo puede hacerlo solo, ni el gobierno por sí mismo lo puede hacer solo. Necesitamos trabajar en la construcción, en equipo, en la construcción de políticas públicas para que los que menos tienen tengan una oportunidad de ingreso y dejen de ser víctimas de la violencia y de la criminalidad. Y dos, para que a través de las empresas se detone la economía. Pero si el gobierno no hace lo que le corresponde, que es generar facilidades y estímulos para la llegada de nuevas inversiones, pues esto no va a suceder. Yo insisto, ahí están los chinos. Es más, no voy lejos. Está Carlos Slim, que hace unas semanas anunció que va a invertir en México 250 millones de dólares de manera inmediata, que va a buscar dónde invertirlos. Pues ya hay que contactarlos. Tan solo aquí su hijo estuvo hace unas semanas en Veracruz con el nuevo presidente de una cámara empresarial, pues aprovechar esos contactos para invitarlo y generar esquemas. Está el World Trade Center. ¿Por qué el World Trade Center? En este momento el director se encarga de visitar a la Asociación de Médicos, de Abogados, para hacer congresos y que se los den gratis, con tal de que vengan a hospedarse en los hoteles y a consumir a los restaurantes, a hacer torneos de pesca, torneos deportivos. Toda la llegada de capital en materia turística es un dinero limpio, es un dinero que reactiva la economía de manera directa, pero se requiere que quienes están ocupando esos cargos en el servicio público sean creativos. Ya se sentaron, ya levantaron la mano y protestaron. Ahora hay que hacer algo en bien de Veracruz, porque mañana van a dejar de ser servidores públicos y van a ser ciudadanos, y los que eran empresarios van a regresar a la iniciativa privada y se van a dar cuenta de lo que se está sufriendo para ganarse el alimento de manera cotidiana y para que las empresas sigan existiendo y, lo más importante, sigan generando empleos. Porque ¿qué va a hacer el gobierno si las empresas empiezan a cerrar con toda la gente desempleada? Sería terrible. Ojalá haya una reacción positiva. Necesitamos por eso, ya alguien lo dijo hace muchos años, necesitamos más que políticos, necesitamos estadistas. Doctor. Gente preparada para ocupar los cargos públicos. Doctor, muchas gracias por compartir tus conocimientos, por aceptar esta invitación. Es tanto lo que tenemos que platicar que te seguiremos invitando con muchísimo gusto mientras tú estés con todo el gusto del mundo aquí estoy. Porque creo que lo que aquí nos explicas de una manera muy sencilla, muy objetiva, puede ayudar a que la gente comprenda mejor las cosas. Hablo del público en general y entre todos ayudemos a sacar adelante a Veracruz. Muchísimas gracias otra vez por haber aceptado la invitación. Y a nuestros amables radioyentes les damos las gracias por habernos sintonizado, por habernos visto en el internet, por habernos escuchado a través del radio, y les ofrecemos que Dios mediante nos veremos la próxima semana. Muchas gracias. Buen fin de semana.